Sean nuevamente bienvenidos a un video más del curso de Física 2. El día de hoy hablaremos del concepto de fuerza electromotriz y resistencia interna. El contenido de esta presentación contempla abarcar los conceptos de fuerza electromotriz y resistencia interna. Anteriormente se explicó un circuito en el cual la batería produce una corriente. Por lo general, en esta explicación se utiliza una batería como fuente de energía, ya que en un circuito particular la diferencia de potencial en las terminales de la batería es constante. La corriente en el circuito es constante en magnitud y dirección y recibe el nombre de corriente directa. A la batería se le conoce como fuente de fuerza electromotriz, o más comúnmente se conoce como fuente de Fenn. Pero esto es un desafortunado equívoco histórico, pues describe no una fuerza sino una diferencia de potencial en voltios. La Fenn de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. Se puede pensar que una fuente de Fenn es como una bomba para las cargas. La terminal positiva de la batería se encuentra a un potencial más alto que la negativa. Puesto que una batería está hecha de materia, existe una resistencia al flujo de las cargas dentro de la misma batería. Esta resistencia recibe el nombre de resistencia interna R minúscula. En el caso de una batería ideal con una resistencia interna igual a 0, pues la diferencia de potencial a través de la batería, que se conoce como voltaje entre terminales, es exactamente igual a su Fenn. Sin embargo, en una batería, en un circuito donde exista corriente, el voltaje entre las terminales no es igual a la Fenn de la batería. Para entender esto, considere el diagrama del circuito de la figura, donde se representa la batería como el rectángulo en líneas discontinuas que contiene una Fenn ideal y libre de resistencia, y está en serie con una resistencia interna R minúscula. Un resistor de resistencia R mayúscula se coloca en las terminales de la batería. Ahora imagine qué pasa de A a D en la batería y mida el potencial eléctrico en diferentes ubicaciones. Retomemos el circuito anterior y vamos a analizar el comportamiento del potencial eléctrico respecto a los puntos en cuestión. Note que conforme se pasa de la terminal negativa a la positiva, el potencial aumenta en una cantidad epsilon que representa la Fenn. Sin embargo, conforme se mueve a través de la resistencia R, el potencial ahora disminuye en una cantidad I por R. Debido a esto, el voltaje entre las terminales se debe entender que es la diferencia de potencial entre el punto B y el punto A, y se puede representar como epsilon menos I por R. Observe que de esta expresión, epsilon es equivalente al voltaje en el circuito abierto, es decir, el voltaje entre las terminales cuando la corriente es igual a 0. La Fenn es el voltaje nominal de la batería. Por ejemplo, la Fenn de una pila, de estas de pilas de dedo, es de 1.5 voltios. La diferencia de potencial real entre las terminales de la batería entonces depende de la corriente en la misma y se puede describir
implementando la siguiente expresión. Delta V es igual a epsilon menos I por R. Continuando, observemos que el resistor representa una carga en la batería, porque ésta debe suministrar energía para que el aparato como tal que contiene la resistencia funcione. La diferencia de potencial de un extremo a otro de la resistencia está dada por la ley de Ohm, delta V igual a I por R. Al combinar esta expresión con la ecuación que acabamos de obtener, recordémosla, delta V es igual a la Fn menos I por R minúscula, obtenemos la expresión para la Fn. Entonces la Fn sería la suma de I por R mayúscula más I por R minúscula. Al resolver en función de la corriente, obtenemos que la corriente para un circuito en el cual se tiene en cuenta la resistencia interna de la batería está como la Fn sobre la suma de las dos resistencias, resistencia externa y resistencia interna. Esta expresión nos muestra que la corriente en este circuito depende tanto de la resistencia externa como de la resistencia interna. Si R mayúscula es muchísimo más grande que R minúscula, como es el caso de muchos circuitos útiles en la vida cotidiana, sencillamente que la corriente pues se representaría como la Fn sobre la resistencia externa. En esta ocasión definimos lo que es una Fn, ¿sí? Y sabemos que se entiende como el voltaje máximo que ésta puede suministrar a un circuito cuando su resistencia interna tiende a cero. Observamos cómo la corriente en un circuito simple depende tanto de la resistencia de carga, R externa, y la resistencia interna de la batería.